Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Gracias por estar aquí nuevamente y vamos a continuar con el tema de programación de dispositivos electrónicos. Luego de haber visto los elementos básicos que componen un diagrama de flujo, vamos a hablar sobre las reglas básicas para elaborar un diagrama de flujo adecuadamente y que nos permita transmitir la información o la información que da solución a un problema de forma clara, concisa y muy precisa. Entonces, aquí a la izquierda yo estoy colocándoles una gráfica como ejemplo y vamos a hablar de diferentes elementos que deben tenerse en cuenta siempre que se hace un diagrama de flujo. Primero es que antes de hacer un diagrama de flujo debe colocarse en la parte superior un encabezado que dé cuenta de la información del, la información de la función que hace ese algoritmo, el nombre de la persona que lo desarrolló y la fecha de elaboración del algoritmo. Esto nos permite a nosotros poder clasificarlo, ordenarlo, revisarlo, etcétera, etcétera, en el futuro cuando uno ya, digamos, ha olvidado, tiene muchos algoritmos elaborados, nos va a permitir facilitarnos la vida. Segundo elemento que es muy importante es solo utilizar los símbolos que se están establecidos para hacer diagramas de flujo. No inventarse símbolos nuevos porque eso le va a restar claridad, que otras personas puedan entender realmente qué es lo que usted quería solucionar con el algoritmo o cómo lo quería solucionar. Los diagramas de flujo deben dibujarse de arriba a abajo, en forma descendente, y de izquierda a derecha. Esto nos permitirá conservar un estándar y así también nos va a facilitar mucho la lectura y la transmisión de conocimiento en un algoritmo. La ejecución del programa siempre empieza en la parte superior del diagrama, ¿cierto? Los símbolos de inicio y final deben aparecer solo una vez, como se indica en el gráfico que está a la mano derecha. La dirección del flujo se debe representar por medio de flechas, como se indica también en el ejemplo. Y todas las líneas de flujo deben llegar a un símbolo o a otra línea. Esto nos permitirá no perdernos en la ejecución del algoritmo cuando lo estemos leyendo. Este dato es muy importante y es que ninguna línea de flujo debe entrecruzarse. En el caso de que sea absolutamente necesario, entonces se debe colocar como una curvita, ¿cierto? Una línea arqueada que nos dé la indicación de que no se están tocando esas dos líneas de flujo en realidad. Eh, las bifurcaciones de los ciclos, las bifurcaciones y los ciclos se deben dibujar procurando cierta simetría, porque la simetría nos ayuda mucho a la lectura, a la claridad del algoritmo. Cada rombo de decisión debe tener al menos dos líneas de salida, ¿cierto? En este caso, verdadero o falso. Las acciones y decisiones se deben escribir utilizando el menor número de palabras posible, pero tampoco exagerar en ello. Es decir, si tú exageras demasiado, le quitas claridad al algoritmo. Entonces debes escribir lo absolutamente necesario para la claridad, pero no exagerar. Todo diagrama de flujo debe ser claro, ordenado y fácil de recorrer. Ahora hablemos sobre los pasos que deben seguirse para la solución de un problema a través de la programación. El primero es la definición del problema. Este paso es tal vez el más importante en el proceso de desarrollo de un programa, porque si yo no defino el problema bien, termino solucionando otro problema, no el problema original, el que realmente necesito resolver. Entonces es algo bastante importante. El segundo paso es hacer el análisis del problema.
El análisis consiste en determinar de qué información se tiene, o sea, qué información de partida se tiene, a qué información se quiere llegar con el programa y los cálculos y procedimientos necesarios para llegar de esta información de partida a la información de llegada, ¿cierto? Una vez tenido que se tiene este análisis del problema totalmente especificado, se debe crear el algoritmo. Lo podemos hacer a través de diagramas de flujo o pseudocódigo. Bueno, dejemos así y pasamos al cuarto paso, la prueba de escritorio. En esta prueba de escritorio, nosotros vamos a poner a prueba este algoritmo simulando que nosotros somos el sistema electrónico. Entonces, aquí en este paso es muy posible que encontremos errores en el análisis que le hicimos al problema, ¿cierto? O en la creación del diagrama de flujo. Entonces vamos a tener que devolvernos a estas etapas previas, hacer la corrección y reprocesar otra vez los pasos que ya habíamos elaborado. Una vez superada la etapa de la prueba de escritorio, podemos pasar a la codificación, que es la traducción del algoritmo a un lenguaje de programación específico. Posteriormente, haremos una compilación y en esta compilación es muy probable que encontremos errores de compilación, es decir, que no se logra hacer una traducción del lenguaje de programación a el lenguaje máquina del computador o del sistema electrónico, porque hay palabras que no están bien escritas o no se siguieron las indicaciones del estándar de programación en el cual estamos programando, ¿cierto? Entonces nos tendríamos que volver probablemente a la etapa de codificación, hacer las correcciones y volver a compilar hasta superar esta etapa. Una vez superada la etapa de compilación, entramos a pruebas de ejecución, que básicamente hacen lo mismo que se hacía en la prueba de escritorio, pero esta vez es el sistema electrónico el que realiza la ejecución del algoritmo, ¿cierto? Ya codificado. Aquí es muy probable que nos encontremos con errores ya no digamos, de sintaxis o del estándar de programación, sino que nos encontremos con errores lógicos, es decir, que no estemos llegando a la información correcta, ¿cierto? Entonces, probablemente vamos a tener que devolvernos o a la definición del problema, o al análisis del problema, o a la creación del algoritmo, o algunas etapas anteriores, ¿cierto? Finalmente, una vez se llega a superar esta etapa, tenemos una documentación, que no es más que porciones de código del programa ya elaborado y explicarlo de manera muy concreta, pero lo suficientemente explícita que permita a una persona que no desarrolló el programa poder entenderlo con mayor facilidad, o incluso a nosotros mismos en un momento futuro, meses o años después, poder volver otra vez al algoritmo, al programa y hacerle mantenimiento o mejorarlo, expandirlo, etc. Listo, chicos, ya terminamos por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Vamos a continuar desarrollando el tema de programación. Vamos a ir gradualmente profundizando y haciendo ejemplos, haciendo algunos programas simples, siguiendo estos pasos para poder mecanizarlos y apropiarlos a digamos, a nuestras actividades de solución de proyectos de manera digamos, volverlo parte de nuestro quehacer y no que sea simplemente que se quede en la literatura estos pasos de solución, sino que siempre los ejecutemos, nos sepamos de memoria y le veamos el sentido lógico de poder seguir los pasos del 1 al 8 de manera pues secuencial, sin saltarnos ninguno y muy ordenadamente. Bueno, muchas gracias por el video y nos vemos en una próxima ocasión.